Sean bienvenidos, pueden tomar asiento. Qué bendición, la verdad, poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Vamos a hablar sobre las bienaventuranzas y estamos tratando todo el domingo, todo lo que tiene que ver con qué es bienaventurado y qué son las bienaventuranzas. Entonces el pastor Ramiro nos explicaba el sermón del monte, ¿cierto? En Mateo 5, y definíamos qué es ser bienaventurado y qué es eso de las bienaventuranzas. La pregunta para ustedes hoy, ¿qué es ser bienaventurado o qué es una bienaventuranza? Alguien que me levante la mano. Doblemente bendecido. Bueno, hay que me ayuda a tener mis hojitas acá. Doblemente bendecido. ¿Quién más me da otra definición de qué es una bienaventuranza? Alguien que levante la mano. Dichoso. Bueno, le pegó por ahí. ¿Quién más? ¿Cómo? Recibir a Dios en nuestras vidas y dichoso por eso mismo, ¿cierto? Pues vamos a hablar sobre las crisis personales, porque para yo poder reconocer la bienaventuranza y que soy bienaventurado, tengo que reconocer la necesidad que tengo de Dios en mi vida para yo poder decir, Señor, necesito de tu amor. Y cuando yo tengo del amor de Dios, reconocer que soy bienaventurado por ese amor. El propósito de esta prédica es definir qué es la bienaventuranza y descubrir si somos o no somos bienaventurados. Pregunta, ¿cuántos de ustedes son bienaventurados? ¿Será que son bienaventurados? ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. ¿Qué más? Ok, Dios nos ama. ¿Por qué más son bienaventurados? ¿Será que eso es razón suficiente? Tener a Cristo. ¿Quién dijo amén? Ah, no, pues que usted acabó de llegar de Peniel, con razón la tiene más que claro. Razón suficiente para yo poder ser bienaventurado es tener a Cristo en mi corazón. Eso lo vamos a tener claro. Ya definimos qué es ser bienaventurado, lo vamos a ir explicando en el transcurso de todo lo que es la prédica. Ahora, les voy a hacer otra pregunta a ustedes. ¿Qué persigue el hombre, la humanidad? ¿Qué perseguimos nosotros como comunidad? ¿Cuál es tu felicidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que persigues desde el día en que naces? No, pero ustedes me están hablando en términos cristianos. Ya acá todos vamos en el bus para el cielo. No, yo les estoy diciendo, ¿qué persigue la humanidad? Hallar felicidad, hallar bienestar. Gracias, se nota que es mi mamá, me quiere muchísimo. Hallar felicidad. El hombre desde que nace está buscando una satisfacción. Desde el momento en que el niño llora y aprende a relacionar que el llanto es sinónimo de que me van a atender, me van a satisfacer una necesidad, el hombre empieza a buscar desde su nacimiento, desde su inicio, cómo buscar la satisfacción de sus necesidades. Y vamos cambiando con el tiempo. Pero ya cuando somos adultos, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? La idea de esta prédica es que sea direccional, ¿listo? ¿Qué buscan ustedes como personas? La felicidad, listo. La definición de bienaventuranza. Vamos a dar sinónimos de bienaventuranza: prosperidad, felicidad. Y por lo tanto el bienaventurado es aquel que es feliz. Eso uno lo encuentra en el diccionario básico. Si ustedes sacan su celular, pueden definir que bienaventuranza es aquel que es feliz o que es dichoso. La bienaventuranza expresa una felicitación a las personas que por tener una dada cualidad o mantener, ojo con lo que voy a decir acá, o mantener una forma de conducta grata, están relacionadas con Dios. O sea, por mantenerse firme en esa decisión de santidad, alcanzan a Dios mismo, que es su felicidad. No, es que me están hablando muy enredado, necesito que me dirija más el discurso a algo más tangible. Tú eres bienaventurado, no porque tengas a Cristo en tu corazón. Eres bienaventurado porque todos los días decides seguir a Cristo.
y por lo tanto Él está en tu corazón. La añadidura de que algún día nosotros tuvimos la decisión de decir, Señor, yo no soy nadie. Más adelante vamos a ver, yo no soy nadie, yo necesito de todo, radica en que encuentro a alguien que suple toda mi necesidad, y es Cristo. Pero Cristo viene a ser la añadidura de mi decisión de fe, de que todos los días yo le seré santo. Y en esa felicidad, en esa decisión de ser santo, es donde yo me mantengo firme en la fe. Y donde a pesar de las pruebas, donde a pesar de lo que venga a mi vida, yo sé en quién he creído. Y entonces uno tiene un encuentro cara a cara con Dios. Uno en su día a día pasa necesidades, pasa hambre, pero uno va al lugar secreto y se encuentra con Dios. Y solo en ese momento, cuando ya no tienes amigos, cuando ya no tienes familia, cuando las personas te han dejado, tú reconoces que al único que tienes y tendrás es a Jesús. Y entonces tú dices, yo soy dichoso porque solo lo tengo a Él. Ahora, ¿quién es realmente bienaventurado? Para los griegos, el bienaventurado es aquel que puede separarse del dolor del hambre, de la pobreza y de todo mal gestado en la mayoría del mundo. Para el griego, bienaventurado es el que alcanza riqueza, poder, estatus social. Y entonces empezamos a definir, antes de entrar a la palabra, que el griego reconoce que la felicidad de él está en poder encontrar la forma para alejarme de lo que le compete a la comunidad, al mundo global. Entonces yo soy bienaventurado porque no soy pobre. Ese es el concepto griego. Y ese es el concepto que lastimosamente ha trascendido a nuestra cultura. Porque nosotros creemos que el ser bienaventurado es tener riqueza. En nuestra cultura entendemos que bienaventurado es el que consigue carrera, entonces termina su universidad, pasa posgrado, pasa maestría, especialización. ¿Y qué decimos de una persona que tiene títulos? ¿Ustedes qué dicen de una persona que, mejor dicho, tiene doctorado, todo? ¿Qué dicen ustedes? Es exitoso, exitoso. Ustedes salen y un hermano de la iglesia llega en un convertible, un Ferrari, que acá uno casi no ve Ferraris. ¿Ustedes qué dicen de ese hermano? Súper bien, dice la pastora, súper bien. Tiene nivel, o sea, y en cierta forma uno dice, uy, yo me vine en bus en la iglesia, ¿cierto? A uno le toca ahí achantado en Transmilenio. Pero si uno ve un carrazo a las afueras de la iglesia y uno ve que ese hermano se monta, uno dice, ese tiene, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen televisor plasma? Amén. Uy, eres bendecido. Eres bienaventurado. Porque es que la definición de lo que estamos viendo de griego, nos hemos acostumbrado a catalogar que tú eres bendecido por lo que tienes, por lo que has de poseer, por lo que tu corazón te demanda. Eres bendecido porque tienes novia, y cuando uno está soltero, ¿cuál es el concepto de todos? Pero usted le va a coger la tarde. No, pero oremos, hagamos ayuno porque usted ya lo dejó el bus. ¿Sí o no? Y entonces, miren cómo nosotros catalogamos lo que es la felicidad, dependiendo a lo que yo tengo o a lo que no tengo. Si yo no tengo, soy infeliz. Si poseo y si tengo, soy dichoso. Y tristemente, aunque yo les hable a ustedes de las bienaventuranzas, entenderemos que el concepto que más se maneja en la iglesia aún es esa definición. Y aún no puedo entrar en la palabra si yo no les hago evidente a ustedes la necesidad que nosotros como iglesia tenemos de ser coherentes con lo que vivimos y con lo que predicamos. Porque nuestro afán es tener. Nuestro afán es desarrollarnos. Nuestro afán es querer
más y más y más. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Amén. Es natural tener sueños, pero tu afán muchas veces es ese sueño. Y entonces entramos en una crisis en la vida cristiana cuando el Señor dice, te quito eso que tanto amas. Y el Señor empieza a quitar Baales. Baales que han sido construidos desde esa perspectiva que nosotros mismos decimos, yo soy bienaventurado porque tengo empleo. Soy un desgraciado porque no tengo empleo. Yo soy bienaventurado porque poseo, pero soy nada porque no tengo. Y el cristiano se complica con esas definiciones. En cambio, en el hebreo es bienaventurado todo aquel que se sujeta a la ley de Dios, pues Dios pasa a ser su felicidad y mantenerse es el mandamiento, es felicidad para sí mismo y por ende la satisfacción constante de la necesidad. Cuando tú ves el pueblo hebreo, salen expulsados, Dios los saca y los liberta de Egipto. ¿Cuál es el único sustento que ellos encuentran en el desierto? Dime si yo, como un pueblo que estoy en el desierto, tengo necesidad de la propiedad. Era un pueblo errante. ¿Dónde quedó el deseo de tener un espacio geográfico para poder meter a mi familia, darle seguridad a los míos? No lo tenían. Y tú te preocupas por la propiedad. ¿Dónde quedó el deseo desesperante de satisfacer las necesidades básicas como es la alimentación? Que es lo que nos compete a nosotros. Y ustedes que son padres dicen, ¿yo cómo ahorita estoy haciendo para pensar en el almuerzo después del culto o no? Pero el pueblo que iba por el desierto, ahí no hay nada. Te mueres deshidratado. ¿Y qué pasó respecto al hambre? Dios siempre suplió. Entonces, el hebreo, desde la cautividad, empezó a entender que en Egipto tenían comida. En Egipto tenían una parcela, un espacio. Pero eso era lo que le podía ofrecer el mundo. Algo material, algo que le permitiera a él sentirse propio de algo, así fuera esclavo. En cambio, Dios dio libertad. Pero en el proceso les dijo, yo soy tu propiedad, yo soy tu alimento, yo soy la nube de fuego. ¿Cierto? Y entonces el hebreo empieza a entender, es que no consiste en tener, consiste en creer. En creer que es Dios quien me sostiene. El holocausto, hablemos del holocausto. ¿Quién le gusta la Segunda Guerra Mundial? Todo eso que nos muestran las películas. Otra vez está el pueblo judío. Y están allí arrumados en el gueto. Después de tener una colonia totalmente comerciante, próspera económicamente, llega un país de la nada, te expropia tus bienes, te expropia tus riquezas y te metes literalmente como perro en un suburbio y te empiezan a aniquilar porque te consideran como un perro. Te obligan a andar en la calle porque el alemán solo puede andar por la acera, pero tú que eres considerado como un animal, te tienes que bajar y andar en la calle. Y van a los campos de concentración. Y hay una crisis social nuevamente. Y entonces el judío, desde tiempos atrás, ha venido a entender que para ellos nunca es importante el tener.
para ellos es importante el creer, porque siempre, siempre, siempre la esperanza de ellos es que Dios al final llega. Pero no llega tarde, llega. Y entonces, para entrar a hablar de las bienaventuranzas, yo me tengo que ir a Mateo 22, 37, 39, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si entendemos que entonces bienaventurado es aquel que se mantiene firme cumpliendo el mandamiento, porque entiende que si yo cumplo el mandamiento, si yo cumplo la palabra del Señor, voy a ser próspero. Si yo, como pueblo, decidí creerle al Señor en que me llevaría a la tierra prometida, yo no me tengo que preocupar por hacer casas en el desierto. Y esa era la promesa con la que vivió el pueblo en el desierto. Ellos sabían a dónde tenían que llegar, ¿cierto? ¿Sabían? ¿Sí o no? ¿Por qué sabían a dónde tenían que llegar? ¿Cómo? Y entonces Dios te ha dicho a ti una y otra vez: te voy a llevar de triunfo en triunfo. Y tú sigues agarrado de lo que tu corazón te dice que te agarres. De la miseria que posiblemente ahorita es tu bendición. Pero Dios te está diciendo: eso le compete a Egipto. Eso que no has querido soltar, eso es Egipto. Yo quiero que salgas y que aprendas a depender de mí. Y en esa medida de fe, en la convicción que yo decido todos los días mantenerme en esa fe, ahí yo empiezo a entender que bienaventurado soy por cuanto creo en su palabra, por cuanto medito en ella de día y de noche. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y por tanto yo soy bienaventurado si me mantengo buscando el reino de Dios y busco la justicia de Dios, no solo para mí, sino para los que me rodean. ¿Y cuál es la añadidura? Todo. ¿Cuál es la añadidura? Lo que estás pidiendo a Dios. La añadidura de que te mantengas buscando a Dios será que Dios te va a bendecir. Pero entonces, ¿entienden que bienaventurado es aquel que se mantiene en obediencia? Dios te dice una cosa: tú eres bienaventurado en cuanto te mantienes en ese principio. Pero si desobedeces, no eres bienaventurado. Entonces dice la palabra: amarás. O sea que aplicando el principio de la bienaventuranza, seremos felices si decidimos mantenernos amando sin falla alguna a Dios. Pero también si cuidamos, si no engañamos y si no le fallamos a nuestro prójimo. Porque es que yo no puedo decir que amo a Dios si yo no tengo una relación directa con mi iglesia. Y esto lo predicaba el miércoles. ¿Cuántos de ustedes aquí se conocen las necesidades? ¿Cuántos de ustedes aquí conocen de qué padece el otro? ¿Será que sí estamos dimensionando lo que es amar? ¿O somos personas que venimos a ocupar un espacio físico el domingo, a que nos hablen bonito desde el altar, y salimos y somos individuos totalmente distantes de lo que es la iglesia de lunes a sábado? Esa es la crisis de la iglesia actual. En esto está la felicidad. Pero si no lo hacemos una y otra vez, estamos sufriendo nosotros mismos por violar un mandamiento que es condición del otro. Si yo no respeto a mi prójimo y juego con él, no amo a Dios, pues no respeto ni amo a quien ama a Él. Por ende, viene sobre mí la maldición. El otro, definiendo al otro como
como de tu familia, porque es que tú eres mi cuerpo, yo soy tu cuerpo, porque somos un solo cuerpo. Nosotros como iglesia, los que estamos aquí, somos uno solo, somos la novia de Cristo, pero no nos conocemos. Entonces decimos amén una y otra vez, iglesia, pero ¿cuándo nos vamos a comprometer realmente a identificarme con el que está en el otro lado? Porque cuando tú amas, ¿qué haces? Me preocupo. Estoy pendiente. ¿Qué más hago cuando uno ama? ¿Ah? Lo da, mira, lo da todo. Yo publiqué en el Facebook, estaba en una clase en la universidad y el profesor mío es un bautista pero intelectual y dijo algo tan sencillo. Somos jóvenes, los que están estudiando allá, y dicen, les pido el favor que no cometan el peor mal de la humanidad, que es casarse. Y yo, ¿cómo? Pero si la palabra me está diciendo, me dijo, porque es que casarse hoy en día es sinónimo de que me caso porque quiero ser feliz. Y tú no te casas porque eres feliz, te casas porque decides hacer feliz al otro. Yo, wow. Y cuando entonces empieza a hacer la analogía, dice, es que Cristo no murió por él. Cristo murió por ¿quién? Por nosotros. Entonces, implica que en ese amor yo me tengo que estar en la disposición de sufrir por ti, conocerte a ti, vivirte a ti, pero no lo hacemos, iglesia. No lo hacemos. Entonces, podremos no estar siendo bienaventurados por cuanto no estamos cumpliendo el primer y gran mandamiento con promesa. Es que Jesús resumió toda la ley en el amor. Yo no puedo entrar a hablar de las bienaventuranzas de Mateo 5 cuando tú y yo no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en qué es amarnos. ¿Qué es amarnos? No nos hemos mantenido en el amor y decimos que somos bienaventurados. La bienaventuranza, y eres bienaventurado y eres bienaventurada en cuanto decides mantenerte en el principio. Un principio no se cuestiona, no duda, el principio está para cumplirse. Preguntas: ¿qué has hecho en contra de tu hermano y debes arreglar para obtener la bienaventuranza de Dios hoy? Piénsalo, piénsalo. ¿Qué has hecho en contra de alguien de la iglesia? Muchos empiezan a subir la ceja, empiezan a voltearme la cara. Yo también he herido a gente de mi iglesia. Con mi indiferencia, con mi soberbia, con mi chisme. ¿Qué has hecho tú para no entender que hay mucha gente con distintos gustos? No todos son delicados, no todos son fuertes, no todos son altos, no todos son bajitos, pero somos uno solo. ¿Qué has hecho tú para entender? Y cuando yo dije, Señor, esta palabra, tengo que en algún momento ir a Mateo 5, el Señor me dijo, reevalúa primero tú cómo estás juzgando a tu iglesia, que eres tú mismo. Y entonces tuve que ir a mis conflictos internos como persona y decidir, estoy afectando a la iglesia que amo. Porque cuando afecto a un individuo de la congregación, me afecto a mí mismo. Y el no perdonar, el juzgar, es afectar a lo que tú amas. Y si el Señor me está diciendo, amarás a tu Dios, y después me dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, yo tengo que decirle, Señor, perdóname. Yo soy muy testarudo. Y me pegué y dije, claro, ya entiendo por qué me está pasando esta crisis. Porque no estoy siendo capaz de aplicar el amor de Cristo, siquiera en mis problemas personales.
y sigo juzgando, sigo hablando mal, sigo sembrando discordia en la congregación. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tú y yo pecamos, pero no nos podemos quedar en el pecar, reconocer. Otra pregunta. ¿Hasta cuándo postergarás tu felicidad y cuidarás del otro sagradamente? Cuando yo entiendo que debo amar al otro, oye, yo te tengo que ver a ti, como algo sagrado. Yo no te puedo tocar. Yo no puedo herir tu corazón. Yo no me puedo meter contigo porque me estoy metiendo conmigo mismo. ¿Qué pasaría si ustedes cogen un corta uñas y se pellizcan acá? ¿Es lógico? ¡Qué dolor tan tremendo! Pero realmente eso es lo que hacemos en la iglesia todos los días. Nos herimos. Por lo tanto, bienaventurado es el que todos los días se mantiene obedeciendo el mandamiento de Dios y que en ello encuentra felicidad. Vamos entonces a empezar ya a definir. Esto es la introducción, imagínense. Vamos a unir los cultos. El bienaventurado, anote esto, el bienaventurado es el que hace visible al invisible. Ya definimos una primera característica y es que el bienaventurado es el que ¿qué? No voy a volver a empezar. El bienaventurado, el que se mantiene. ¿El que se mantiene en qué? En la obediencia, pero ¿obediencia en qué? Espérenme, me voy a bajar ya acá un momento. El bienaventurado es el que se mantiene en qué? En el mandamiento. En los principios. Téngala clara. El bienaventurado es el que obedece la palabra de Dios. ¿La cogió? Ese es el primer punto. El bienaventurado es el que dice, Señor, si tú me dices, no hagas esto, yo no voy a hacer esto y yo me voy a plantar ahí y no voy a hacer esto. Eso es el bienaventurado. Ahora, segundo, el bienaventurado es el que hace visible al invisible. Y acá ya vamos a entrar más al cuerpo del sermón. Jesús dijo en Juan 20:29, vayan a Juan 20:29 mientras que yo me vuelvo a subir, qué pena. Dice, porque me has visto, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y qué. Y entonces está Tomás allí. Tomás está allí y todos los discípulos le dicen, hermano, se nos apareció Jesús. La emoción de sus discípulos, apareció nuestro Redentor. Y él dice, hasta que yo no meta el dedo, hermano, a mí no me venga a meter cuento. Y después se le aparece el Señor y el Señor le dice, ay hermano, a ver, toque. Y entonces dice, ahí sí Tomás, oh Señor. Y el Señor le dice, porque has tocado o has creído. Pero bienaventurados los que ¿qué? Los que creyeron, los que no vieron y creyeron. Y miren lo que estamos diciendo. Miren lo que estamos diciendo. El pueblo entendió en el desierto que no tenía que ver comida para saber que iba a venir el maná. El maná aparecía. El pueblo entendió que el Señor era su socorro. ¿Esto es de qué? Creer. Fe. La bienaventuranza viene por el qué? Por el creer. Entonces, y es porque si tenemos fe no podemos verle, pero le hacemos visible por nuestra fe. Estoy pasando por un tiempo de reconstruir mi fe y no porque mi fe sea llena de vacíos, sino yo necesito definirme como cristiano. Yo necesito saber que sí realmente estoy siendo luz en la oscuridad. Y entonces me senté en mi habitación y en mi habitación hay un sofá, ¿cierto?
acá hay un sofá y acá hay otro sofá. Y yo estaba meditando con el Señor y le decía, Señor, yo te quiero reconocer. Yo quiero que tú te hagas visible. Yo quiero que tú te manifiestes. Y entonces, en un acto tomatesco, como Tomás, yo me senté y miré el otro sofá. Y se han visto que cuando uno se sienta, pues se hace la hormita de la cola de uno. Y dije, uy, Señor, sería genial donde yo esté orando y yo vea que, Padre, dame ese detalle. Duré 2 horas mirando ese sofá. 2 horas. Y yo, pero Padre, ¿me has abandonado? Y entonces abrí la Biblia y estaba construyendo el sermón. Y el Señor va y me dice, por cuanto viste, creíste, pero bienaventurados los que no viendo, creyeron. ¿Qué me está diciendo el Señor ahí? Me decía, ay hermano, no me venga con... ¿Usted cree que me va a poner a sentar en un sofá? Yo estoy presente en usted. Yo estoy vivo en usted. Yo dije, uy Señor, uy, me fui de para atrás. No, yo automáticamente boté cojines y yo le dije, tú estás conmigo, tú vives en mí, yo no tengo que materializarte porque yo sé que tú estás aquí. El problema, entonces, de nosotros es que si el mandamiento es creer, no estamos siendo bienaventurados porque no estamos creyendo. No estamos materializando ese Dios que es tangible no porque esté, sino porque tarde o temprano te va a responder a la necesidad que tienes. Punto. Creer. Y entonces, como queremos que Él esté todo el tiempo con nosotros, le queremos hacer visible. ¿Cuántos de ustedes pecaron esta semana? Uy, dicen amén eufóricos, como que amén, pequé, amén. No, tampoco. Yo también pequé esta semana. Y entonces cuando uno peca, ¿qué pasa cuando uno peca? Se siente mal, se siente cochino, inmundo, ¿cierto? ¡Ay, otra vez! Es que esta carne, ¿cierto? Y uno se siente sucio, uno se siente desprotegido, uno dice, no, ya el Señor no me está viendo, gas. Y entonces, cuando yo estaba allí esperando 2 horas en el sofá a que se hiciera un bultico y yo decía, ay, ahí está el Señor, entendí que tristemente nosotros pecamos porque hemos entendido mal el concepto que es creer. ¿Tú crees que tienes a Cristo en tu corazón? Y entonces si tú crees que tienes a Cristo en tu corazón, tú entiendes que andas con Él todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y te permites pecar en su presencia. Te permites fallarle estando Él ahí. Dices, como no te veo, de pronto nadie me ve. Pero después de que pecas dices, ay Señor, tú lo viste, perdóname. Miren la lógica de nosotros, cómo está tan devaluada. Le fallamos al Señor y Él está ahí. Y solo reconocemos que está ahí una vez que hemos fallado. ¡Wow! No, iglesia, nos hacemos un daño. Definamos entonces si realmente estamos amando o no amando a Dios. Si estamos amando o no amando a nuestro prójimo. Ahora, las bienaventuranzas es la bendición de Dios que nos hace felices. O sea, mantenernos cumpliendo los condicionales de los mandamientos. Y entonces vemos que Jesús va con sus discípulos al monte y los separa. Venía toda la multitud detrás de él corriendo afanada porque ya sabían cuál era la fórmula mágica. Iba y tocaba el manto y me sanaba. Iba y corría. Y el Señor,
No, esperen. Vamos a hablar de principios, de fundamentos. Pero era necesario que cogiera y se apartara primero con sus discípulos, que eran los que tenían que tenerla más clara aún respecto a la fe, para que no cayeran en cosas que no deben caer. Y asimismo hoy tú y yo venimos como iglesia a edificarnos. Y hoy venimos a decir, ¿sabe qué? Pongamos las cosas claras. Vamos a hablar claramente tú y yo, como lo hizo Jesús con sus discípulos cuando predicó las bienaventuranzas. Bienaventurado es el que ¿qué? El que se mantiene. ¿En dónde? En el principio, en el mandamiento. Entonces, dice, yo tengo la versión, me gusta esta versión actual, Mateo 5, y dice la palabra del Señor. Oh, se me fue. 5. Cuando Jesús vio a toda la multitud. Ok, dice la palabra, Jesús enseña a la gente. Hay mucha diferencia entre la Reina Valera y la versión que estoy leyendo, pero vamos a lo que estamos hablando, que es el principio, ¿ok? Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó, iba a dialogar, y llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente, y vamos a hablar de las bienaventuranzas. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Y me gusta esta traducción, porque de seguramente en su traducción, ¿qué dice? Bienaventurados. ¿Sí me entiende? Estamos hablando que bienaventurado habla de la condición de felicidad producto de ¿qué? De cumplir un principio. Y esta traducción te dice, afortunado eres por cuanto cumples ese principio. Sin embargo, en otra versión no dice ni afortunado ni bienaventurado, sino dice Dios bendice. Dios bendice a los que sufren. Y entonces uno dice, Señor, tengo que sufrir, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar a explicar bien las bienaventuranzas. ¿Me van cogiendo el hilo? ¿Alguna pregunta? Necesito que quede bien claro antes de empezar a profundizar en lo que vamos a entrar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuestionamiento? ¿No? ¿Quieren ser bienaventurados? ¿Quieren entrar en lo que es la bienaventuranza? No. ¿Quiere entrar? Bueno, entonces dice la palabra, Dios bendice, o bienaventurado en su Biblia, o aquí en la nueva traducción dice afortunado. Dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Entonces el principio ahí, ¿cuál es? Ustedes son una iglesia muy inteligente. ¡Qué pilera de iglesia! ¿Cuál es el principio? Confiar. O sea que la bienaventuranza viene porque ustedes van ¿a qué? A confiar. Entonces, Dios bendice. ¿Quieren ser bendecidos? Ay, sí, amén. Ah, sí, ¿cierto? ¿Quieren ser bendecidos? Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Dios bendice a los que sufren. ¿Quieren sufrir?
Pero es que la palabra lo está diciendo. ¿Cómo así? Bueno, está bien. Si usted no quiere decir amén, le entiendo. Vamos a tratar de definir qué es ese sufrimiento. Pero la palabra nos dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. ¿Usted no ha tenido una crisis? ¿No ha sufrido? Entonces usted en parte ha entendido qué es este principio. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Humildad no se puede definir como pobreza, miseria. ¿Listo? Dios bendice al humilde. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. ¿Ustedes desean la justicia de este país? ¿O se hacen los locos cuando ven que hay alguien que está golpeando en el Transmilenio a alguien más? ¿Son partícipes de ejercer justicia? Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Mira los mandamientos que te está dando el Señor. Pero este es impactante. Dios bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Dígame si no es difícil cumplir esto. La verdad, sea muy sincero. Séame muy sincero. ¿Es difícil? Muy difícil, me dice por ahí alguien. Es muy difícil. La felicidad, por ende, no está en lo que atesoro, iglesia, sino en lo que soy capaz de hacer por el otro para demostrar que lo puedo amar, o mejor, que lo amo. Y para terminar, reconocemos que los mandamientos que nos acaba de dar el Señor son difíciles. Pero hoy, si tú eres nuevo, o también si tú estás replanteando tu fe, o si tú has reconocido herir a alguien en la iglesia del Señor, te tengo la solución. Existe y existió una persona que fue bienaventurada y es bienaventurada. Y creo que ustedes y yo sabemos el nombre. ¿Quién cree que fue? Efectivamente fue Jesús, pero vamos, para terminar la prédica, vamos a ver por qué fue bienaventurado. Cuando yo estaba analizando estas bienaventuranzas, decía, el Señor sabía lo que estaba hablando allí en el monte con sus discípulos, pero para que me crean, ¿yo qué tengo que hacer? Vivirlo, ¿sí o no? ¿Ustedes cómo pueden dar certeza que lo que estoy hablando es verdad? Porque lo digo yo. Mi palabra no tiene fundamento. Mi palabra tiene fundamento en cuanto a qué? En cuanto a que mi palabra esté sustentada en el fundamento que es Cristo. Entonces el maestro, estando allí en el monte, dijo las bienaventuranzas, pero se tenían que hacer realidad en su vida. Y entonces Jesús es bienaventurado porque perduró en amor hacia nosotros, porque solo Él confía totalmente en Dios Padre, obedece sus mandamientos. Vamos a desglosar cada bienaventuranza. Él confiaba en su Padre. Y aún allí en el Getsemaní, orando, ¿qué le dice a su Padre Celestial? Pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Pero Él nunca cuestionó. Dijo, yo confío. ¿Es tu fórmula salvar a la humanidad por medio de mí? Pues yo confío. ¿Qué le queda de otra a Jesús? Confiar. Vas y mueres por la humanidad. Yo confío. Entonces Jesús es bienaventurado porque hasta su muerte confió. ¿Sufrió? ¿Sufrió? Sufrió por ti y por mí. Demasiado, dicen ahí. Sufrió. Cristo entendió
que para ser bienaventurado tenía que sufrir ese amor por ti y por mí. Y aceptó el sufrimiento. Hizo justicia por aquellos que no lo merecíamos, por el pobre, por el necesitado. Fue capaz de romper las estructuras sociales y decir, todos son iguales en mi reino. Todos los que creen en mí. Rompió. Es compasivo con el pecador. Tú pecas. Tú pecas. Amén. ¿Pecas? Yo peco también. Pero Jesús nos da una muestra y una lección. Jesús es compasivo con el que peca. Y yo como iglesia, como hermano, muchas veces la misma. Y empiezo a herir, ¿cierto? Y nos apuñaleamos nosotros mismos. Jesús no. A Jesús lo que le importa es tu corazón. A Jesús lo que le importa es que tú vengas ante Él. Y Él dice, ven y disfruta de mi compasión. Porque pecas, pero sabes, te amo tanto que ya se me olvidó tu pecado, se me olvidó tu lucha. Tiene un corazón puro que nos inspira, porque el corazón puro de Dios te debe llevar a ti a reconocer en el otro tu misma existencia como hijo de Dios. Por lo tanto, tú no le vas a juzgar más y vas a esperar que la obra de Dios llegue a su tiempo. Fue maltratado por practicar la justicia. La gente lo maltrató y dijeron mentiras de él. Y por último, que en esto tú y yo no nos compete ser esa bienaventuranza, pero fue un mandato que solo se le fue dado a él. Y que por eso es que Él es el más grande, bienaventurado. El mandamiento que Él recibió es morir por ti y por mí. Murió por ti y por mí. Y Él entendió que había venido a esta tierra con el único propósito de morir por ti y por mí. ¿Lo merecemos? Pero aún así murió. Wow. Yo no sé si dentro de tu corazón hay ese deseo de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque por bienaventurado tú eres el excelente bienaventurado. Tú eres mi Rey. Porque me enseñas, Señor Jesús, que yo tengo que morir cada día a mis convicciones, a mis deseos. Y entender, Jesús, que tú lo que hiciste en la cruz fue algo tan incomprensible. Pero tengo que seguirlo porque soy hijo de Dios Padre. Antes de que Jesús muriese, era unigénito, no había más hijos. Pero cuando Él dice, me entrego en amor por todos ustedes, fuimos partícipes y somos hijos de Dios. Y en esa misma condición, tú y yo todos los días debemos morir por el otro. No juzgarle, no criticarle por sus fallas, sino decir, como dijo Jesús, hoy decido morir, porque en ese acto de amor tú vas a ser fructificado, tú vas a ser restaurado. Y hoy el Señor te dice, muere para que entiendas qué es amar. Muere a tus placeres, a tus deseos, a lo que persigue tu corazón. Muere
para que descubras que realmente amor es entregarse por el otro. Realmente amor es aceptar las fallas del otro y ser compasivo. Realmente amor es buscar la justicia entre nosotros como iglesia. Y hoy te dice el Señor: quiero que apliques de mi amor en tu hogar, en tus amistades, en tus relaciones. Muere a lo que no es mío y deja que mi amor, que la compasión, que la justicia, que el sufrimiento, que la entrega por el otro sea lo que prime en ti. Jesús.